Por cierto, el trabajo que tenían de las anualidades no había subido nada. Pensé que lo había cargado, pero resulta que no lo había iniciado la práctica, así que quedó ahí como que pendiente. Recién voy a actualizar hoy día, así para que tengan nueva fecha de presentación de esa parte de las anualidades, ya desde lo último que faltaba. Para los que me preguntaban en la semana el tema del práctico, ese fue lo que ocurrió. No pude guardar, solamente subí el video, pero no logré guardar la parte de la práctica. Bien, vamos a llevar ahora entonces el tema de las amortizaciones. Las amortizaciones lo van a encontrar mucho, principalmente en los casos de los créditos. Cuando uno adquiere un crédito, por lo regular siempre es para ir amortizando en determinados periodos. Normalmente los bancos, en casi la mayoría de los créditos, las amortizaciones son mensuales. Y uno amortiza siempre parte del capital que le prestaron. Y además de eso, paga los intereses de ese crédito más otro tipo de tasa. Ahí estaríamos hablando del seguro de desgravamen, quizás el seguro de la garantía, algunas pólizas, etcétera, ¿no? Y podría aumentarse el tema de los importes. La idea entonces detrás de este tema es que ustedes puedan aprender a ver cómo se elaboran las tablas de amortizaciones y puedan aplicarlos o replicarlos a lo mejor en algunas tablas de amortización que les podrían dar los bancos. En finanzas, las amortizaciones significan saldar una deuda gradualmente por medio de una serie de pagos que generalmente son iguales y que se realizan también en intervalos iguales. Si se recuerdan el concepto de anualidades, anualidades significa hacer pagos iguales en intervalos iguales. En el caso de las cuotas de crédito, si normalmente las cuotas deberían ser fijas, entonces si hablamos de 30 días cabal, usted tendría que pagar una cuota fija finalizando los 30 días, que viene a ser la parte del capital que les prestaron más los intereses, y eso no debería variar. Entonces estamos frente a una situación de anualidades, por lo tanto ahí podríamos aplicar un sistema de amortización. Entonces básicamente las amortizaciones son un tema bancario en el cual lo van a poder ver en los casos de los planes de pago que emiten los bancos cuando uno saca préstamos. Y como son características de una anualidad el tema de los pagos, nosotros podríamos utilizar las fórmulas de la anualidad vencida. Las vencidas, ¿por qué? Porque uno no paga intereses por anticipado, ¿no es cierto? Uno paga los intereses en función de los días que usted se demore o que usted se atrase hasta el día del pago. Entonces, si a usted le prestan dinero 100 bolivianos y le dicen te voy a cobrar el 1% de interés, entonces el 1% va a estar vigente hasta que usted realice el pago de los 100 bolivianos. Cuando usted decida pagar los 100 bolivianos, ¿cómo van a ser los pagos? Le van a cobrar los 100 bolivianos de capital más los intereses que se haya generado desde la fecha que salió el crédito hasta la fecha de pago. Y esto quiere decir que entonces los intereses se van a cobrar de forma vencida. Una vez que genera la deuda y empieza a correr el tiempo, por el tiempo que se demoró en pagar, es lo que también paga los intereses. Por esa razón es que estamos frente a una anualidad vencida, ¿no? Los pagos iguales en términos iguales, en teoría.
Así que vamos a ocupar la fórmula de la anualidad vencida, que es la que ven ahí en sus pantallas. Y esa nos va a ayudar a calcular el tema de los datos para armar las tablas de amortización. Esta es la fórmula del valor presente de una anualidad vencida y este es del valor futuro de una anualidad vencida. Ahora, en el caso de las amortizaciones, lo que interesa mucho es poder hallar la R, es decir, esta variable que sabemos que era la renta o también conocido como los pagos o las cuotas, si quiere llamarlo el término. Entonces, esta R es la que nosotros deberíamos hallar para poder armar las tablas de amortización. Bueno, conceptualmente no hay mucho más que decir, simplemente vamos a aprender a los sistemas de amortizaciones que existen y poder armar esas tablitas que los bancos siempre emiten a sus clientes para que puedan pagar sus créditos en los plazos que corresponden. En este caso tenemos el ejemplo de Sergio Campos, contrae una deuda de 95.000 bolivianos al 18% convertible semestralmente, que amortizará mediante 6 pagos semestrales iguales. El primero de los cuales vence de 6 meses, es decir, dentro de 6 meses. ¿Cuál es el valor de la R o de la renta de los pagos? Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Tenemos la R por encontrar, que es los pagos que se van a realizar. No lo sabemos, simplemente nos dice son 6 pagos cada semestre que van a ser iguales. No sabemos eso. Lo que sí conocemos es la deuda o el valor presente, que es 95.000 bolivianos. Tenemos la tasa nominal, porque dice 18% convertible, así que lo que vamos a hacer es transformarla primero a una tasa efectiva. Y tenemos el número de periodos, en este caso son 6 pagos, así que son 6 periodos semestrales. El primer pago, dice, esto es lo más importante, se hace dentro de 6 meses, lo que quiere decir que van a pasar primero los 6 meses y se va a hacer el primer pago. Estamos frente a una anualidad vencida. Entonces, si aquí hubiese dicho que el primer pago es al inicio del primer mes, del primer semestre, eso sería anticipado. Pero ya les adelanto que para el caso de las amortizaciones no se ocupan las anualidades anticipadas, porque nadie paga un crédito pagando intereses anticipados, no existe esa figura. Bueno, partimos entonces de la fórmula de anualidad anticipada, que es esta de aquí, y necesitamos hallar la renta, la R. Como la renta está aquí, tenemos que hacer un despeje. Todo esto que está multiplicando la R va a pasar a dividir. Y tendríamos esta fórmula. El capital dividido entre todos los demás que teníamos aquí. Y ahora ya tenemos despejada la fórmula, simplemente reemplazamos los datos. La C va a estar con el monto de 95.000 dividido entre 1 menos 1 más la tasa de interés, en este caso es la efectiva. Y como esta es una J, hay que hacer la conversión, ¿no? Traemos el 18%, que es 0.18, y lo divido entre cuántos semestres tiene un año. En este caso tiene 2 semestres. Dividimos esa tasa, ya es la tasa nominal. Elevado a la menos n, entonces menos 6 sería, porque la n es 6. Todo eso dividido entre 0.18 sobre 2, ¿no? Porque igual estamos frente a una tasa efectiva. Una vez tenemos los datos, simplemente colocamos la calculadora y obtenemos lo siguiente. Toda esta parte de aquí me da 4,4859, 1859. Todo esto. Y ahora por último dividimos 95.000 dividido entre 4,48
y eso nos da una renta o pagos semestrales de 21.177,38. Lo que quiere decir que esta deuda que me lo están prestando a 6 semestres para hacer pagos en cada semestre, la pregunta es cuánto voy a pagar por semestre. En función de esos datos, lo que se va a pagar es 21.177,38. Esto vendría a ser como las famosas cuotas del crédito. Esto es lo que voy a pagar, capital más intereses de esta deuda. Entonces, hasta el momento no hemos hecho nada nuevo en el sentido de entrar a la parte de amortizaciones, pero esto es como de antesala, dado que este sería como un ejercicio de anualidad vencida. Entonces, una vez visto lo anterior, vamos a ver lo básico que puede tener una tabla de amortizaciones. La tabla de amortizaciones puede variar los nombres. Aquí, según un autor, un libro, tenemos las siguientes columnas como mínimo. El periodo, que viene a ser en los planes de pago, sería este como las fechas de pago. La fecha de pago o el número del pago de la cuota. La renta, aquí en Bolivia en vez de llamarle renta le llaman cuotas. La cuota mensual que se le va a pagar o la cuota del crédito en vez de renta. El interés, bueno, eso ya conocemos, es el interés que se va a pagar. Y la amortización viene a ser la parte que se va a ir amortizando del capital o de la deuda que me prestaron o del dinero que me prestaron. Esa es la amortización. Por lo tanto, lo que quiere decir que la cuota de cualquier préstamo va a estar dividido en dos tipos de pagos. Uno va a ir a interés, usted va en cada cuota paga parte del interés y también parte del capital, que también se le llama amortización. Por último tenemos saldo insoluto. No es tan usual usar este término, simplemente esto podrían llamarlo como el saldo capital, que le llamamos acá en Bolivia. Así que saldo insoluto vendría a ser el saldo capital que todavía falta por pagar. Entonces, si le prestan 1.000 bolivianos, el primer mes usted pagó, no sé, unos 200 bolivianos de cuota. De los 200 bolivianos, qué sé yo, se fueron 150 bolivianos a intereses y 50 al capital. Por lo tanto, de los 1.000 bolivianos solamente ha amortizado 50 pesos, porque el resto ha sido interés. Y ahí usted obtendría el tema del nuevo saldo, 950 para la siguiente ocasión y así sucesivamente. Este viene a ser el formato de una tabla de amortización lo más básico. No puede existir una tabla de amortización que tenga menos de estos datos. A partir de aquí hacia adelante se puede esto extender. El banco podría incluir tal vez las pólizas, una columna, puede tal vez interese el seguro de gravamen, otra columna, algún interés por ahí moratorios, y puede eso extenderse a diferentes columnas. Si alguno de ustedes tiene una tabla, un plan de pagos, puede ir a verlo y se va a dar cuenta que como mínimo tiene estos elementos. De ahí en adelante ya puede eso extenderse a otro tipo de datos dependiendo de cada banco, ¿no? ¿Qué es lo que le está cobrando? Bien. No sé si hasta aquí tal vez hay alguna pregunta, chicos, parte introductoria.
Todo esto, buenas noches, Listo. Todo esto, ¿para qué nos serviría? Buenas noches. ¿Me la repite su pregunta? Se escuchó entrecortado. Toda esta fórmula, ¿para qué nos serviría? Le digo, Ah, ok. solo para... El caso de las tablas de amortizaciones, por ejemplo, dentro de una empresa, cuando dé un crédito, tal vez de alguna una venta de mercaderías al crédito, a lo mejor necesita armarle un plan de pagos a su cliente, ¿no? Decirle, me vas a pagar mes a mes, un ejemplo, tanto. Entonces usted podría definir cuánto le va a pagar de cuota, ahí le aplica el interés y la amortización y usted le puede pasar un formato de plan de pagos al cliente, así como hacen los bancos. Luego, con ese plan de pagos, usted puede utilizarlo para hacer los asientos contables en el caso de poder diferenciar cuál es la cuenta por cobrar a corto plazo y cuál es la de largo plazo. Para eso nos sirve esta parte. Evidentemente, la parte del banco, el banco le va a dar el plan de pagos y bueno, ahí uno lo ve y no se hace mucho lío. Pero esto sirve en los casos cuando la empresa es quien da el préstamo y necesita armarle un plan de pagos al cliente. Y ahí ya podríamos especificar uno con el cliente y decirle en estos periodos me pagas con estos intereses y así quedamos. Y ya podemos armar las tablas de amortización en función del préstamo, ¿no? Que eso es lo que van a aprender. ¿Alguna pregunta más por ahí antes de entrar a los ejercicios? Bien, perfecto. Entonces vamos viendo el tema de las tablas de amortizaciones. Y lo que vamos a hacer ahora es el ejercicio anterior, que era justamente donde determinamos la cuota. Vamos a llevarlo a una tabla de amortización, ¿no? Utilizando ahorita los nombres de acuerdo al texto, al autor, que eran estos, lo que vimos anteriormente, para que ustedes vean cómo se podría armar una tabla de amortización al respecto. Aquí dentro del ejercicio decía que se va a amortizar o se va a pagar esta deuda de 95.000 en 6 pagos semestrales. Así que por lo tanto tenemos 6 pagos semestrales justamente en la columna periodo. Cada uno de estos números equivaldría a un semestre, ¿no? Por eso son 6 semestres. Esto también puede ser 6 meses, 6 bimestres, 6 trimestres, dependiendo de el tipo de acuerdo que se tenga. Ahora, ¿qué más tenemos de datos? Tenemos el saldo que se está iniciando en el periodo cero. El saldo es de 95.000, lo que quiere decir esta es la deuda hoy día. En el periodo cero es 95.000, como si fuera el saldo capital, el préstamo. Ahora, a partir de ahí, nosotros en teoría hasta el semestre 6 ya no deberían finalizar el pago de todo el capital de los 95.000. Vamos a ver cómo se va formando. La renta o las cuotas, que es esta R, aquí habíamos acordado según la fórmula, es 21.177,38. Eso quiere decir que todos los meses, bajo el esquema de anualidades, se va a hacer los pagos iguales
Aquí están, todos los pagos son iguales hasta el último periodo, en los periodos también semestrales, periodos iguales. Ya tenemos los dos datos. Ahora nos faltan calcular estas dos columnas, que son las que nos interesan. Para poder hallar la columna del interés, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar la siguiente fórmula. Es el saldo insoluto anterior o su equivalente al saldo capital anterior, lo que se debe, por la tasa de interés efectiva, la que nosotros estemos aplicando. Fíjense que aquí lo único que vamos a hacer es tomar en cuenta la tasa efectiva, que viene a ser esta división, 0,18 sobre 2, porque este 18% es la nominal, no nos interesa, es la efectiva. Y vamos a aplicar eso. Lo que debemos, porque fue en el periodo 0, y del periodo 0 al 1 ha pasado un semestre. Entonces han pasado 6 meses, en todo caso, un semestre. Por lo tanto, vamos a tener que usar la fórmula del interés simple, no sé si se recuerdan, era capital por la tasa por el tiempo. Entonces aquí sería el capital, 95.000 bolivianos, que es lo que se debe todavía, multiplicada por la tasa efectiva. Transformamos, que es la tasa que tenemos acá anual. ¿Cuántos semestres tiene un año? Son 2 semestres. Y esta tasa me da semestral. Y dentro de estos periodos es un semestre, por lo tanto aquí se sobreentendería que el tiempo es por 1 en todos los casos. Por esa razón no se aplica, se lo suprime porque cualquier cosa por 1 va a dar lo mismo. Así que hacemos la multiplicación y obtenemos 8.550 bolivianos de interés, que se va a pagar el primer periodo. Ahí está. Primer periodo, 8.550 de interés. Por lo tanto, ¿cuánto es entonces lo que se va a amortizar al capital? Si estoy pagando esto y estoy pagando de estos 21.000, 8.550 van a intereses, entonces ¿cuánto va a capital? Básicamente la diferencia. Entonces saco la diferencia de la cuota menos los intereses para obtener cuánto se va a amortizar al capital, que es 12.627,38. Ahora, como 12.000 se está amortizando lo que ya debía la deuda inicial, entonces ¿cuánto me queda al momento actualizado una vez que ya se hace el pago? ¿Cómo hago esto? Simplemente tomo en cuenta los 95.000, que viene a ser el saldo insoluto anterior, y le resto la amortización. Eso me va a dar un nuevo saldo de 82.372,62. Y listo. Ya con eso completo la primera fila de mi tabla de amortización. Entonces repito, la renta o las cuotas del crédito lo podemos determinar de la fórmula de la anualidad. Ahí está. Aplicamos la fórmula y como son pagos iguales en términos iguales, es para todo el saldo del crédito. Una vez hecho esto, ahora también podemos hallar el interés. ¿Cómo hallamos el interés? Lo que debemos multiplicado por la tasa de interés. Por esta tasa, entonces llegamos a 8.550. Ese es el interés que se va a estar pagando. Y ahora, si se paga 8.550 y estamos pagando de renta 21.000 o de cuota, entonces ¿cuánto está yendo a pagar el capital prestado? Sería la renta menos el interés, 12.627,38. Así que ya no debo 95.000, sino debo 82.372,62. Y eso yo lo debo de hacer para todos los periodos. Para el nuevo periodo, la renta sigue siendo la misma, solamente que ahora el interés va a cambiar, porque el interés se va
pagar sobre el saldo capital. Entonces, sobre este monto aplico la tasa y llego a este resultado, 7.413. Entonces, si sigo pagando la misma cantidad todos los meses, ¿cuánto va a ir a amortización ahora? Lo que pago menos lo que es de intereses, eso va a ir a capital, 13.000. Y ahora lo que debía menos los 13.000 que estoy amortizando, mi nuevo saldo es 68. Ahora ese nuevo saldo aplico la tasa de interés y ahora este es el nuevo interés. Fíjense que va disminuyendo el interés, la cuota se mantiene, pero estoy pagando a capital más. Estoy pagando a capital más. 15.000 ahora en este caso es la proporción a capital. Entonces el nuevo saldo, ¿cuánto sería lo que debía? Menos este nuevo saldo, 53.606. Ahora, el nuevo interés, lo mismo. Tomo en cuenta el saldo anterior, que es esto lo que debo, lo multiplico por la tasa y llego al resultado. Luego, para llegar a esto, resto, ¿no? Lo que pagué menos el interés, esto es lo que amortizo y el nuevo saldo, la diferencia. Y así sucesivamente voy en cada uno de los aspectos. De tal forma que fíjense que el último periodo, que es el mes 6, para el semestre 6 sigo pagando la misma cuota, solamente que ahora el interés es más bajo porque también debo menos dinero y la amortización a capital es la más grande, ¿no? En este caso, esta amortización menos lo que debía, ahora ya no debo nada como saldo. ¿Cómo sé que está bien entonces el ejercicio? Porque el último periodo ya no debe de quedar más saldo, porque la idea es que el crédito muere cuando ya no se debe dinero. Mientras yo siga debiendo dinero, voy a seguir pagando intereses. El momento que yo lo cancele todo, ya no debo de pagar más nada. Esa sería la forma de armar una tabla de amortización. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? Gracias, estimado Marco. ¿Alguna tal vez pregunta de los que están en línea? ¿O todo está claro hasta ahorita? Va a ser práctica, no me dicen porque pucha, acá está difícil. Mi cabeza quiere reventar. Ah, sí, un poquito, ¿no? La verdad no está tan complejo, no, pero sí el armado de la tablita es quizás lo que un poquito cuesta, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer otro ejercicio en Excel. Bien, vamos a aprender ahora los tipos de amortización que existen en el mundo y ahorita les explico cuál es el que se aplica a Bolivia. Dentro de los tipos de amortización vamos a tener tres tipos. Primero tenemos el método francés. El método francés se caracteriza porque las cuotas o las rentas son fijas, como el ejemplo anterior. Es decir, aquí en el ejemplo anterior, fíjense que la columna rentas son pagos fijos. En ningún momento varían o cuotas fijas. Por lo tanto, el sistema o el método francés, esa es la característica. Las rentas o pagos son fijos. Luego tenemos un segundo método que es el alemán. En el alemán, la amortización es fija. Quiere decir que lo que se amortiza al capital se va a mantener en todo momento y lo único que va a variar es todo lo demás. Pero la amortización es la única que queda fija. Y como tercero tenemos el método americano.
Que el método americano tiene una particularidad y es que el interés es el único que es fijo. Eh, Uno puede pensar a lo mejor que el método americano es bastante accesible en términos de cuota, porque pensémoslo así, si un banco americano le presta, no sé, $2,000 y el interés que se calcula es, póngale $30, entonces usted todos los meses va a pagar $30, es decir, solamente intereses. ¿Cuándo va a pagar el capital? En la última cuota. Entonces, si le prestan $2,000 a 2 años, los primeros, el primer año y 11 meses, usted va a pagar $30 solamente el capital. Y en el último mes, en el mes del segundo año, usted tendría que pagar los $2,000 más el interés de ese mes. Evidentemente, las primeras cuotas se hacen supremamente sencillas de pagar y muy bajas porque solamente paga el interés. Pero la última cuota es la más alta y hay que pagar todo lo que nos prestaron más el interés de ese mes. Entonces se hace muy grande. De tal forma que hacen los bancos americanos, como usted no puede pagar la última cuota, le dicen, bueno, le ampliamos el plazo si quiere y pateamos la deuda hacia el futuro. Entonces usted sigue pagando $30 todos los meses de intereses fijos y a esperar la última cuota para pagar el capital, y si no puede le vuelven a refinanciar y así sucesivamente. Por eso que el método americano al principio no se sufre, la carga financiera es baja porque solo se paga interés, pero el tema es que nunca termina de pagar la deuda, a menos que usted la pague por su cuenta, la vaya amortizando, es la única manera. En el caso del método francés, que es el que se ocupa aquí en Bolivia, es que las cuotas sean fijas. Al tener cuotas fijas, usted paga intereses y también va amortizando el capital y va cayendo los intereses, van cayendo porque se calculan sobre el capital adeudado. Y el método alemán puede ser también utilizado, no es utilizado en la banca, pero sí es utilizado, por ejemplo, en las empresas. De forma interna pueden definir que se aplique el método alemán, ¿no? Vamos a ir analizando cada uno de estos tres para que ustedes puedan conocer cómo se van moviendo los términos. Bien, entonces vamos a tener este ejemplo. Dice que nos prestamos hoy día 5.000 bolivianos a un plazo de 4 meses y una tasa de interés del 4% mensual. La idea es que con este tipo de enunciado podamos diseñar los tres tipos de amortizaciones que hemos visto anteriormente. Vamos a empezar con el método francés. Recuerden que el método francés, los pagos o las cuotas son fijas. Eso es lo único que tenemos que tener cuidado. Armamos nuestra tablita. Va a tener 4 periodos porque son 4 meses. Hay que pagar mensualizado, entonces quiere decir el primer mes, segundo, tercero y cuarto. El mes cero es el mes de la deuda. Tenemos las variables que necesitamos en el plan de pagos y vamos llenando. El primer dato que podemos llenar es la deuda que nos prestan en el periodo actual, ¿no? En el mes cero tenemos la deuda de 5.000 que nos estamos prestando. En ese momento, en el periodo cero, yo les pregunto, ¿alguien será que paga la primera cuota? Es decir, nos prestan el dinero y ya inmediatamente nos exigen que paguemos algo. No. Por lo tanto, no pagamos renta, no pagamos intereses, no amortizamos nada. Es decir, simplemente recibimos el dinero y ya está. ¿Cuándo es que empezamos a pagar? Cuando finaliza el primer mes. Ahí recién empezamos a pagar.
Por eso es que las anualidades son vencidas, porque se hacen los pagos cuando termina el periodo. Aquí este periodo es de un mes, entonces hacemos el pago aquí, en el primer mes. En resumen, los primeros casos van a empezar así, desde el saldo inicial para adelante. Entonces el primer periodo vamos a calcular primero la renta de los pagos, porque la idea es que sean fijos. Tomamos en cuenta la fórmula de la anualidad vencida y despejamos la R. Despejamos la renta y obtenemos esta fórmula. Con esa fórmula vamos a reemplazar los datos. El capital son los 5.000 bolivianos que nos prestan, 1 menos 1 más la tasa. La tasa es mensual 4%, 0.04 en ambos casos, elevado a la n, a la menos n. Entonces son 4 meses también. Entonces la n es meses, la tasa meses, puedo aplicarlo sin ningún problema. Pongo todo esto en la calculadora y obtenemos la renta. La renta o la cuota, 1.377,45 bolivianos. Y como estoy bajo el método francés, quiere decir que todos los pagos que haga dentro de los 4 meses van a ser iguales, porque las rentas o los pagos son fijos. Y a partir de estos datos puedo ir llenando todo lo demás. Ahora puedo calcular los intereses. Calculo el interés tomando en cuenta el saldo anterior, o sea, el dinero que me prestaron o que todavía debo, multiplicándolo por la tasa. Entonces multiplico los 5.000 por la tasa. 5.000 bolivianos por el 4% mensual, porque el pago son mensuales también. Esto me da un interés de 200 bolivianos. Así que ahí va el interés, 200. Ahora, como yo estoy pagando el primer mes 1.377,45, de ese dinero 200 bolivianos se van a interés. ¿Cuánto entonces de ese dinero se va a ir a capital, que es la parte de amortización? Simplemente sacó la diferencia. 1.377,45 menos 200, 1.177,45. La idea es que sumando tanto este monto como este me dé el equivalente a la renta o a la cuota de ese mes. Finalmente actualizo el capital. El capital anterior, esto era lo que debía, menos lo que yo estoy amortizando. No puedo considerar los intereses porque los intereses es aparte. Solo considero esta amortización. Resto 5.000 menos esto, obtengo el nuevo saldo capital, 3.822,55. Luego, eso es para el primer mes. El segundo mes, vuelvo a armar. Empiezo desde aquí. Es la misma cuota, pero ahora quiero calcular el interés. El interés lo calculo del saldo que debo. De esto por la tasa de interés del 4%. Eso me da 152,90. 3.822,55, si multiplican por el 4%, le da 152,90. ¿Es menos intereses? Sí, porque precisamente también ya estamos debiendo menos dinero también. Y siempre se calculan los intereses en base al dinero que todavía debemos. Si la cuota es fija, entonces ¿cuánto está yendo a amortizar el capital? Básicamente la cuota menos el interés y obtenemos la amortización. Desde luego la amortización cada vez es más alta. ¿Por qué? Porque estamos pagando menos interés. Entonces la nueva amortización, calculamos el nuevo saldo, esto menos estos 1.224, obtenemos 2.598. Nuevamente, ahora para el interés, a este monto multiplico por la tasa del 4%, me da 103,92. La amortización va a ser la cuota menos el interés. Ahí obtengo la amortización. Y el nuevo saldo
aquí lo vamos a obtener, que es de 1342,47. Voy al último periodo. El interés, nuevamente, del saldo que debo por la tasa, eso da 52,98. Si la cuota se mantiene y yo estoy haciendo este pago, entonces lo que pagué menos lo que va a intereses, ¿cuánto se va a amortización? Los 1324,47. Ahora, si debía 1342,47, ahora con eso obtengo eso. Aquí hubo un error, 1324 dice, ¿no? 42. A ver, lo voy a corregir eso. Dame un segundo. Perdonen la dislexia de 1342. A ver. Ahora sí lo voy a volver a compartir. Ahora vuelvo a compartir pantalla. Aquí había cambiado los números, ¿no? Puse 24 en vez de 42. Entonces al restar lo que debía menos la amortización me da 0. Puntos a aclarar entonces, las tablas de amortización siempre van a terminar con un saldo 0 en el último periodo del crédito, del préstamo. ¿Por qué? Porque la idea es que hasta ese entonces ya no debamos nada de dinero. Porque ya en el mes 5, si quisiéramos hacer alguna transacción, si debemos 0, no vamos a pagar nada de intereses, no sería 0 por el interés, no pagamos nada de intereses, que vamos a amortizar, no debemos nada, entonces por lo tanto el pago es 0 también, no tendríamos ningún pago. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Se entendió? Bien, perfecto. Gracias por las manitos. Vamos a ver ahora el siguiente método, que es el método alemán. El método alemán, la amortización va a ser fija. Entonces, nuevamente, lo primero que vamos a hacer es calcular la amortización. Si nos prestan 5.000 y nos dicen que vamos a hacer 4 pagos, entonces por lo tanto voy a dividir los 5.000 dividido entre el número de pagos o el número de periodos. 5.000 entre 4. Lo que quiere decir que voy a amortizar el capital cada mes 1.250. Entonces 1.250 tengo que pagar todos los meses para poder hacer el pago en 4 meses los 5.000 que me acaban de prestar. ¿Cómo se vería entonces en mi tabla? La amortización, ahora quiero que se fijen, esta columna es fija. Aquí está. Cada mes yo voy a amortizar al capital de forma constante, fija. Entonces el primer mes amortizo esto, me quedo con esto. Luego resto con esto, me quedo 2.500, luego menos esto, 1.250, luego en el último periodo ya no me queda nada. A partir de aquí yo puedo calcular lo demás. ¿Cómo calcularía entonces el interés? El interés siempre va a ser sobre el saldo anterior. Debía 5.000 por la tasa del 4%, me da 200. ¿Cómo calculo el siguiente? Sería de los 3.750, que es el saldo anterior, por la tasa, 150. Estos 100 van a salir de 2.500 por la tasa, 100.
Y estos 50 van a salir de los 1250 por la tasa, 50 pesos. Por eso que acá la columna de intereses es diferente. De hecho, lo vamos a ver en el anterior cuadrito. Fíjense acá los intereses diferentes. Cambia. La amortización aquí está diferente también. Lo que sí se mantiene fijo es las cuotas. Y eso hace que varíe todo, a excepción del primer caso, ¿no? Que los intereses iguales, lo mismo. Pero en este otro caso del alemán es diferente. Fíjense los intereses. ¿Y cómo calculo la cuota? Simplemente tomo en cuenta la amortización más el interés, consigo los pagos. Entonces sumo esto más esto, me da el pago. Esto más esto me da el pago y esto más esto me da el pago. Por eso que los pagos aquí varían también, porque ya la amortización en este caso es fija. Bien. Entonces método francés, esta parte de acá fija, lo podemos calcular con la fórmula. El método alemán es cuando definimos que la amortización sea constante, fija, y el resto va a variar. Y ahora vamos a ver el caso del método americano. Pero ahora, del método alemán, ¿alguna consulta tal vez? Más que todo visualmente quiero que vean la diferencia. Dicen, ¿no lo podría volver a repetir lo ultimito, por favor? ¿Perdón? ¿Lo podría volver a repetir lo ultimito? Lo último. Del alemán. Ok. Ya. Sí, El método alemán, lo que tenemos que considerar es que la amortización, que es justamente esta columna, lo que se paga capital es fijo. ¿Cómo hago para que sea fijo? Tomo en cuenta lo que me pagan y lo divido entre el número de periodos. Entonces, por ejemplo, si usted me presta 5.000 y me dice, me lo tenés que pagar cada mes durante 4 meses. Entonces, ¿qué hacemos para calcular en cuánto va a ser su equivalente? Lo divido, ¿no? 5.000 dividido entre los 4 meses. Ahí obtengo la amortización de 1.250. A partir de ahí en adelante, ya usted calcula los intereses que me va a cobrar del préstamo, ¿no? Porque no es gratis. Si no me cobra intereses, yo le voy a pagar solamente 1.250, ¿no es cierto? 1.250 el primer mes, el segundo, tercero y cuarto. Así le pago los 5.000 bolivianos que usted me prestó en 4 meses. Pero eso no es negocio. Usted me va a prestar a una tasa de interés, me va a cobrar. Bueno, entonces la primera cuota, la pregunta es ¿cuánto es lo que yo voy a pagarle? Fácil. Me prestó 5.000, todavía eso es lo que yo le debo. Esos 5.000 por la tasa, ahí tenemos el interés, 200 bolivianos. ¿Cuánto le voy a pagar el primer mes entonces? Lo que hemos acordado de la amortización, más los 200 de los intereses, esto es lo que le pago ese mes, 1.450. Bien, pasa al segundo mes. Ya sabemos que fija la amortización, 1.250. ¿Cómo hago para calcular el interés? Bueno, como ya hemos hecho el pago, y esto es lo que debo, 3.750, a este monto le calcula la tasa de interés por el 4% y llegamos a 150. Ahora el segundo mes, entonces, ¿cuánto le voy a pagar de cuota? La amortización que quedamos más el interés que acabamos de calcular, eso da 1.400. Y eso lo hago sucesivamente con todos los pagos. Por esa razón es que los pagos aquí difieren, los intereses difieren. Lo único que se mantiene fijo es la amortización al capital. Ahora sí, quedó un poco más claro. Bien, perfecto, gracias. Vamos al último caso, que es el método americano. El método americano, el interés es el único que es fijo.
es el que se va a mantener por todo el plazo. Y se vería de esta manera. El interés lo vamos a calcular al inicio. Entonces sobre el saldo que nos prestan, calculamos el 4%, ya sabemos que es 200 bolivianos. Fíjense que acá la amortización es cero, porque en teoría lo único que hay que pagar todos los meses es el interés. Esto es lo que yo pago en el mes. Y son 200 bolivianos que solamente equivalen a los intereses. En el método americano me cobran intereses. El primer mes, segundo mes, tercer mes. En ningún momento estoy amortizando el capital. Por eso es que 5.000, 5.000, 5.000 no baja la deuda nunca. La idea es que en el cuarto mes, el último periodo, ahí sí, fíjense, se dispara la cuota. Porque en teoría yo debo de pagar el interés de ese periodo más todo lo que me han prestado. Los 5.000. Entonces por eso que aquí la amortización o la cuota es altísima. Entonces imagínense que alguien le preste 100.000 bolivianos a 4 meses y le haga pagar intereses los 3 primeros meses. Va a ser sencillo de pagar. Pero en el cuarto mes le va a decir, me tenés que devolver los 100.000 bolivianos más los intereses de ese mes. Entonces su cuota se va a hacer enorme, altísima. Lo que va a provocar es que usted le diga, dame más plazo, más tiempo. Muy bien, te doy más plazo, entonces me seguís pagando intereses sobre el plazo hasta que me pagues la deuda. Por esa razón es que no se ocupa el método americano, por lo menos acá en Bolivia, porque todas las empresas terminarían endeudadas, ¿no? Porque no podrían pagar la última cuota y tratarían de extender el plazo porque no les alcanza el efectivo. Ya, entonces este es el método americano para que ustedes puedan conocer, que el interés se paga fijo durante todo el periodo. Y eso implica que todos los pagos hasta el penúltimo solamente se pagan los intereses y el último pago se paga el interés de ese periodo más el capital, todo lo que nos han prestado, para que quede en cero también. ¿Dudas de esta parte? Listen, buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Puede volverlo a explicar, por favor? Claro. Ya. En el método americano yo les mencionaba que el interés es fijo, ¿no? Aquí tienen una forma como se vería justamente el mismo enunciado, pero aplicando el método americano. El interés, ¿cómo lo vamos a determinar? El primer interés simplemente tomamos en cuenta lo que me están prestando, que son los 5.000, y lo multiplico por el 4%. Es lo único que hago. Así que eso me va a dar 200 bolivianos. Si ustedes lo ponen en la calculadora, 5.000 por el 4% da 200 bolivianos. Esos 200 bolivianos se van a repetir a lo largo de todo el periodo. Si son 12 meses, bueno, 200 los 12 meses, va a estar fijo. Ahora, la característica del método americano es que las cuotas que usted va a pagar mes a mes van a ser solamente los intereses. Y la última cuota, sea la número 4, la número 12, la número 24, la 36, la que usted quiera, el último, usted va a pagar los intereses más lo que le prestaron de dinero en la última cuota. Por eso es que la última cuota se va a disparar a números enormes. Usted va a estar pagando 200, 200, 200, 200, 200, 200 y ¡pum! La última cuota va a ser, no sé, de 10.200 bolivianos. Un ejemplo. Solamente la última cuota. ¿Por qué? Porque el método americano, esa es su característica. Solo paga intereses todos los primeros meses hasta el penúltimo y el último mes le paga los intereses más el préstamo. Ahora sí, ¿se entendió? Sí, listen. Gracias. Perfecto, gracias. Bien. Eso entonces en cuanto a los tres métodos que se conocen a la fecha.
Y ahora lo que vamos a ver o aprender es cómo amortizar un crédito. Esto ya es más a nivel Bolivia y en gran parte del mundo también. En lo que se respecta a Bolivia, existen diferentes formas de amortizar los créditos y esto va a comodidad de cada cliente. Vamos a detallar algunas formas de amortización de crédito o de pagar un crédito. Esto va a ser útil para los que tengan crédito vigente y estén pagando, sepan qué tipos de o qué formas de amortización tienen. Vamos a llamar la primera amortización a la fecha, es decir, cuando usted paga de forma puntual. Usted le dicen va a pagar cada 15 y usted como soldado cada 15 paga, tal cual como dice su plan de pagos. Las amortizaciones se van a ver de esta manera. Vamos a suponer que la cuota del crédito es de 4.000 bolivianos, que usted tiene que pagar mes a mes. La fecha de pago que se ha estipulado es el 15 de abril del 2023, cada 15. Es decir, usted se va a ir a su plan de pagos que le ha otorgado el banco, va a ver el plan de pago y la cuota del 15 de abril, que es la siguiente que tiene que pagar, dice 1.400. ¿Cuánto pagó el cliente? Pues 1.400. Lo pagó en la fecha y pagó lo que decía, es decir, tuvo un pago puntual. ¿Cómo se va a distribuir eso? Según el plan de pagos, esta va a ser la composición de su cuota. Toda esta parte azul, eso es lo que va a amortizar lo que el banco le prestó, es decir, el capital. De los 1.400, 1.000 bolivianos van a ir a disminuir la deuda, en pocas palabras. Por eso se le llama amortización. Ahora, el restante, 350 bolivianos van a ser los intereses por el préstamo. Hasta ahí vamos 1.350, pero usted pagó 1.400. ¿Qué son esos 50 bolivianos pequeñitos? Es lo que le cobran, no sé, la póliza, algún seguro por ahí externo, qué sé yo. 50 bolivianos la póliza. Entonces todo eso conforma su cuota. 1.000 bolivianos al capital que le prestó el banco, 350 de intereses y 50 pesos más por la póliza, el seguro. Entonces todo eso suma 1.400. Cuando usted hace el pago puntual y usted lo hace, así se va a ver, ¿no? Evidentemente se va a ver reflejado el mismo pago. Va a disminuir su deuda en 1.000 bolivianos, va a pagar 350 bolivianos de intereses y 50 va a ir a la póliza. Entonces no quiere decir que si usted paga 1.400 va a disminuirle su crédito 1.400, sino que solamente va a disminuir 1.000 porque el resto ha ido a parar a intereses, póliza, seguro, comisiones, etcétera. Por eso hay que ver muy bien los planes de pagos que dan los bancos para ver las cuotas que estamos pagando, qué cosas estamos pagando. Eso es bastante importante. Esta es entonces una forma común, el pago puntual. Pagamos en la fecha, ni un día más ni un día menos, y pagamos lo que dice el plan de pago, así que no debería haber sorpresa. No es que el banco no tiene que pagar 1.402 bolivianos, va a disculpar, no le va a decir. Si dice 1.400 en esta fecha, eso es lo que va a pagar. Esa es la situación de pago puntual. Vamos a ver ahora otro tipo de casos. En el caso de las amortizaciones menores, es decir, voy a hacer un pago parcial. Aquí la situación es la siguiente. Según el plan de pagos, la cuota es 1.400 bolivianos, que debe de pagarlo el 15 de abril del 2023. Es decir, en esa fecha tiene que pagar eso. Sagrado. ¿Qué pasa si el cliente llega a la fecha y dice, pucha, sabe que señor banco, no tengo para pagar los 1.400? ¿Le puedo pagar 1.000? El banco va a sacar su cálculo y le va a decir, sí, puede pagar 1.000 bolivianos, señor. Muy bien, perfecto. Se lo va a aceptar el banco.
¿Cómo se va a distribuir esos 1000 bolivianos? Volvemos a la situación original. La composición de los 1400 se mantiene. 1000 bolivianos se va a amortizar el capital, 350 intereses y 50 la póliza. Pero como usted está pagando 1000 menos de lo acordado, ¿cómo se lo va a distribuir el banco? Y quiero que se fijen acá muy atentamente. ¿Qué es lo que no varía? Evidentemente el banco le va a cobrar la misma cantidad de intereses que debería haber pagado, porque el banco le va a cobrar por los intereses generados durante el mes. Entonces eso se va a mantener fijo. ¿Qué más se mantiene fijo? La póliza, los 50 bolivianos. ¿Qué es entonces lo que está sacrificando? Si 400 bolivianos de los 1000 bolivianos se está yendo a intereses, a póliza y otro tipo de cargos que le puede hacer el banco, lo que queda, los 600 bolivianos, es lo que usted va a ir a disminuir el capital. ¿Qué podemos sacar de conclusión? Que el banco, si usted va inclusive hasta con 500 bolivianos, en base a esta situación, 500 bolivianos se lo aceptaría también el banco, porque el banco ya tiene calculado cuánto es lo que sí o sí tiene que pagar. Indispensable. Es decir, 400 bolivianos, que le va a cubrir los intereses más los demás cargos. Si usted paga 500, 400 se va a ir solamente a intereses y póliza, y lo que va a ir a amortizar o a disminuir la deuda es solamente 100 pesos. ¿Qué pasa si lleva 400 bolivianos? También bajo esta situación se lo va a aceptar el banco, porque va a decir, esos 400 bolivianos alcanza para pagar mis intereses y lo de la póliza, aunque ya no esté amortizando nada. Si usted paga 400 bolivianos, el banco no le va a decir nada. Para el banco mejor, ¿no? Porque al siguiente mes va a seguir pagando la misma cantidad y usted no ha amortizado nada del su capital. ¿Qué pasa si ahora usted va con 200 pesos al banco? Entonces en ese caso el banco no le va a permitir, porque el banco le va a decir, oiga, ¿sabe qué? Usted no me ha pagado, ni siquiera alcanza los intereses, así que no le puedo recibir menos de 400 bolivianos. Ese es el famoso pago mínimo que exigen los bancos. Para que ustedes aprendan, el pago mínimo siempre va a estar estipulado y garantizado el pago de los intereses. Al banco no le interesa que usted amortice. El capital no le afecta. Total, esa plata la tiene que devolver usted y está garantizado bajo una garantía. Si usted no amortiza nada pero paga solamente los intereses, el banco sí se lo va a aceptar. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿Alguna pregunta? Se entendió, Listen. Perfecto, gracias. Los demás, ¿estamos bien todavía? Perfecto, gracias. Vamos a continuar. A ver, ¿qué otra situación? La amortización adelantada. Adelantada en términos de tiempo. Entonces, el pago dice, según el plan de pagos, dice 1400 bolivianos. Se tendría que pagar el 15 de abril del 2023, pero ahora el cliente paga de forma adelantada. Es decir, llega el 10 de abril y hace el pago de 1250 bolivianos. Vamos a ver cómo se va a distribuir. Esta es la situación original, tal cual como la hemos visto, según el plan de pagos, así se va a distribuir los 1400 bolivianos. ¿Qué pasa si el cliente viene una fecha antes de la que estipula el banco? El 10 de abril, es decir, se adelanta 5 días. Fíjense cómo se va a distribuir esos 1250.
La amortización va a seguir siendo los 1000 bolivianos. Pero ¿qué es lo que va a pagar menos? Lo que va a pagar menos son los intereses, porque se supone que hasta el 15 tenía que pagar 350 bolivianos de interés. Pero si viene el 10, entonces solo hasta el 10 le van a cobrar los intereses. Por eso los intereses son menores. La que no va a variar es la póliza y otros cargos fijos. Eso se va a seguir manteniendo en cada cuota, porque eso es mensualizado de forma constante. Así que en este caso, si usted se va al banco y quiere adelantar, la de caja le va a decir, ah, ya son 1250, joven. Caramba, bajó mi cuota, va a decir usted. Perfecto, usted se fue con 1400 quizá en el bolsillo y dijo, uy, me estoy ahorrando intereses. Dijo. Y en teoría sí, pero ¿qué pasa? Si usted paga 1250, suponiendo, así se lo van a distribuir la cuota, buenísimo. Luego, el siguiente mes, el 15 de mayo, si usted va al 15 de mayo, ahí le van a cobrar los intereses no pagados en este periodo. ¿Por qué? Porque está fijando la fecha el 10 de abril, su pago. Desde el 10 de abril hacia adelante hasta el 15 de mayo, ahí van a correr los intereses. No crea de que si usted va el 10 de abril, cuando llegue mayo va a volver a pagar 350 bolivianos de intereses por un mes. Ahora le van a cobrar de 35 días de interés, porque va a correr a partir de esa fecha hasta el periodo que usted haga el pago. Y muchos clientes se sorprenden, yo les digo esto de forma real, que a veces el cliente quizá la mayoría de veces por la ignorancia o porque no tienen ese conocimiento, esa experiencia, se adelantan al pago, le va a cobrar el banco menos, se van a sentir felices, pero vuelven al siguiente mes, como no les alcanzó la platita, mantienen la misma fecha que acordaron con el banco y ahora el banco se van a dar cuenta que el pago, la cuota va a ser más alta. Ahí les cambia. Y ahí uno se sorprende, pero ¿por qué el mes pasado pagué menos y ahora por qué pago más? Dice. Lo que no se dan cuenta es que el banco le cobra los intereses desde la fecha de pago. Si usted pagó desde el 10, no quiere decir que desde el 15 van a correr los intereses hasta el otro 15. Corre desde el 10 hacia adelante. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Si bien la amortización sigue siendo la misma, el interés es el que baja. ¿Por qué? Porque está yendo a pagar de forma adelantada. ¿Se entendió eso? ¿Dudas? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Gracias Carla, gracias Marco. El resto estamos claros. Luis, perfecto. Excelente, entonces vamos a ver la siguiente. La amortización extraordinaria. Entonces, ya hasta el momento estamos viendo tres métodos. Usted puede ir de forma puntual al banco a pagar, es decir, le dice el banco cada 15 y usted va sagrado cada 15, va a pagar lo que dice el plan de pagos o la tabla de amortización. No va a pagar un centavo más. Luego, la otra situación es que usted diga, pucha, no me alcanzó, pero tampoco quiero estar atrasado, voy a pagar menos de lo que dice el plan de pagos. El banco se lo podría aceptar siempre y cuando su pago pueda cubrir los intereses y todos los cargos como mínimo, la famosa cuota mínima o el pago mínimo. No puede usted pagar menos de los intereses que el banco puede ganar en esa fecha. Y luego la otra es pagar por adelantado. Le dicen el 15, pero usted va al 10, puede hacer el pago, pero tiene que tener en cuenta que van a correr los intereses desde el día que usted hace el pago
Y lo mejor sería si hace el pago 10, entonces el otro mes, para que no sea más alto el monto, usted vaya un 10 también, para cubrir 30 días de intereses también, o 31. Porque si mantiene las mismas fechas, ahí su cuota se va a duplicar. Bueno, no duplicar, ¿no? Sino que va a ser más alta de la que usted venía pagando. Y vamos a ver ahora la amortización extraordinaria. ¿Qué quiere decir esto? La cuota es 1.400, la fecha de pago es el 15 de abril, pero el cliente dijo, tengo platita, voy a pagar de más, 2.000 voy a pagar. ¿El banco le va a aceptar? Sí, con mucha libertad usted puede hacer eso. No está enfrascado a solamente pagar 1.400, puede pagar de más también. Y lo va a hacer en la misma fecha. ¿Cómo se va a distribuir en este caso? Se mantiene la distribución original, 1.000 a capital, 350 interés y 50 póliza. Pero si usted llega con 2.000 en la fecha de pago, lo van a distribuir de esta forma. Fíjense que ahora los intereses no van a cambiar. Siguen siendo 350 bolivianos y 50 la póliza. Lo que sí va a aumentar es la amortización a capital por el excedente, ¿no? Aquí el excedente de los 400, 600 pesos, eso amortiza capital. Entonces lo que nos está dando a entender esto, que todo excedente que usted pague por encima de la cuota va a ir a pagar, a amortizar el capital, a bajar la deuda. Y en esta situación, cuando se hacen amortizaciones extraordinarias, cuando usted paga por demás de lo que dice el préstamo, usted tiene dos alternativas, que el banco debería proporcionarle esa información. Aunque ya les digo, no lo hace. Usted tiene que ir con esa intención de que le remodifiquen su plan de pagos. Cuando usted paga extraordinariamente, su plan de pagos se modifica porque los cálculos van a empezar a variar a partir de ahí en adelante, porque hay un pago extraordinario. Y ahí usted tiene que decidir dos cosas. O le dice, quiero mantener el mismo plazo del préstamo. Al mantener el mismo plazo, lo que va a ocurrir es que su cuota tendría que disminuir. Aunque el cliente más lo entiende como usted está amortizando al capital, haciendo una amortización extraordinaria, le bajo entonces la cuota y el cliente a veces dice, ya bájeme, está perfecto. Lo que no se da cuenta es que el plazo sigue manteniéndose, evidentemente paga menos cuota, pero eso no quiere decir que le favorece. Más bien esa situación hace que usted va a seguir pagando intereses durante el mismo plazo. A menor cuota, pero sigue pagando intereses. La otra alternativa es decirle, no, quiero que me disminuya el plazo. Es decir, quiero que me mantenga la misma cuota. Si yo vengo pagando 1.400, no quiero que baje esa cuota. Porque si baja la cuota, automáticamente lo que le estamos diciendo al banco, manténgame el mismo plazo. Voy a seguirle pagando intereses por el tiempo que hemos acordado. ¿Y quién quiere hacer eso? Nadie. Pero si usted le dice, no, quiero que me mantenga la cuota, le está diciendo al banco entonces de que reajústeme y me va a disminuir el plazo. ¿La cuota se mantiene? Sí, pero cada vez está pagando más a capital y menos intereses. Porque usted ya va a pagar intereses solamente por el tiempo que le queda. Si debía 3 años, todavía pagar. Si usted hace una amortización y logra disminuir un año, entonces usted va a pagar intereses por un año nomás. O por 2 años, mejor dicho. Y se va a ganar intereses un año. Y eso es beneficioso. Y los bancos no les gusta esa segunda opción. Por eso siempre los bancos en automático, sin preguntárselo al cliente, le bajan la cuota. Y el cliente chocho feliz, pues, ¿no? Pero cuando no se da cuenta es que va a seguir pagando los intereses por el plazo hasta que finalice.
No sé si se entendió esa parte. Preguntas, chicos, dudas. Se entendió, Listen. Ah, ya. Ya no se van a dejar estafar con el banco. Ya están aprendiendo para que no se la chale el banco. Así Sí, que, no sabía de eso, dicen, porque tiene razón cuando dice yo amortizo, pero me reducen la cuota y es verdad, se paga harto interés. tal cual. Yo esto les digo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Fácil, en los contratos que uno firma a veces, ¿no? Uno firma un montón de hojas que le hacen firmar y ni uno ni lo lee, ¿no? Total que le desembolsen la plata, es así. Y dentro de uno de esos contratos, había un contrato en el cual decía que en caso hay amortizaciones extraordinarias, así, se está aceptando que el cliente va a mantener el plazo, dice, lo cual significa que la cuota disminuye. Entonces, Banco Fácil en ese caso, cuando venía un cliente y hacía ese desembolso o esa amortización, se le bajaba automático. Se le decía, ah, ya muy bien, perfecto, le bajamos la cuota. Buenísimo, baja la cuota, pero el cliente no se da cuenta que el crédito se mantiene por el plazo y le seguimos pagando intereses al banco. Pero lo que podía hacer un cliente, si en ese caso sí sabía y conocía, le podía decir, no, quiero que se mantenga la cuota. Y el banco no tiene por qué retroceder. Le tendrían que mantener la cuota y eso le favorece al cliente. Mantener la cuota le favorece. Yo sé que puede sonar un poquito complejo, ¿no? El hecho de decir, pucha, si le estoy pagando harto dinero y todavía mi cuota sigue la misma, no lo vea por el monto de la cuota, véalo porque está pagando menos intereses y más está devolviendo la plata que le prestó el banco. Eso es lo que significaría mantener la cuota, ¿ya? Entonces, eso es para que ustedes lo puedan tomar en cuenta, algún familiar que esté con una deuda así, y si en algún momento van a hacer una amortización fuerte al crédito, tomen en cuenta y yo les recomiendo siempre que mantengan la cuota, díganle al banco. No le va a gustar eso al banco y quizás tal vez el oficial de crédito no, pero le conviene bajar la cuota, no le parece mejor, mire, de 1400 puede bajar a 700 porque casi la mitad está amortizando. No, es preferible que se mantenga la cuota y usted lo paga en menos tiempo. Es mucho mejor. Está ganándole interés. ¿Ya? Entonces, y más con esta parte que están promocionando las cuentas en UFBs, los intereses que van a pagar los bancos, supongo que va a salir de la plata de los bancos, se va a pagar intereses más altos por la caja de ahorro, porque eso significa la UFB. La UFB ya hemos aprendido en contabilidad que van indexadas a la inflación y si la inflación aumenta, pues las UFB van a aumentar, van a pagar mejores intereses, pero eso significa que el banco va a desembolsar más. Entonces, imagínense, va a terminar pagando el banco exageradamente, a ver, un 10%, suponiendo que salga de su bolsillo de los bancos, van a pagar por las cajas de ahorro un 10% de interés y el banco pues no va a prestar créditos menos del 10%, va a tener que subirle también las tasas a los créditos ya otorgados o a los nuevos créditos, porque si no ya no va a ser negocio. No es negocio para el banco pagarles 10% de interés a sus ahorros y luego ellos prestar al 8%. ¿Qué negocios van en pérdida? ¿No es cierto? Entonces es muy probable que los bancos con esos créditos que están a más largo plazo les aumenten las tasas por todo esto que está ocurriendo en el país y con esta nueva o caja de ahorro en UFB que va a obligar al banco. Si lo que no estoy ahorita muy al tanto es que si esos
intereses que va a pagar el banco por las UFB le va a dar el Banco Central, eso sería un poco más grave porque van a inyectar más dinero en la economía, la gente va a tener más plata y se va a disparar más la inflación. Ahora, si el banco va a sacar de su bolsillo, eso va a implicar que los créditos aumenten las tasas también. Entonces todo va de la manito. Así que eso les puedo recomendar para que puedan tomarlo en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna duda más, chicos? ¿Preguntas? ¿Estamos claros hasta aquí? Gracias. Sí, Lucen, está claro, gracias. Perfecto, no hay de qué. Gracias, Carla. Sarela, tal vez. Luis, ¿alguna pregunta? Bien, perfecto. Entonces, lo vamos a dejar aquí.